Ojalá que hoy día podamos concluir con estos temas, ¿sí? Muy bien. ¿Qué es la insuficiencia renal aguda? O la lesión renal aguda, o la injuria renal aguda. ¿Alguien? Es el daño agudo, menos de 43 semanas, no, ¿cuántos? 3 meses, menos de 3 meses, con daño reversible a nivel renal en este caso, ¿no? Bien. Lo podemos definir. ¿Cómo definen la lesión? Aumento de la creatinina en menos de 48 horas. O 1.5 veces el basal en menos de 10. Esto es lo que nos va a definir que es una insuficiencia renal aguda y nos va a diferenciar de una crónica. Enfermedad renal aguda. ¿No es cierto? Ya. Una enfermedad renal aguda va a ir desde 7 días hasta 3 semanas. Meses. Y cuando la lesión perdura más de 3 meses es crónica. ¿Sí? Ese es uno de los puntos. Y otra definición es la disminución del gasto urinario menos de 0.5 cc por kilo por hora en más de 6 horas. Acuérdense que una lesión renal aguda se va a dar en días, horas. ¿Sí? Y dice que en algunos escenarios, y eso es cierto, en la práctica clínica nosotros no vamos a tener siempre un basal, sería lo ideal. Por ejemplo, ¿ustedes saben cuál es su basal de urea creatinina? No es cierto. A ver qué tal, no sé, termina el examen de nefrología y todos felices porque ya aprobaron, sacaron 20. Se van a celebrar, se van a comer, no sé, se me ocurre, donde la vía veneno y de repente una gastroenteritis brutal, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa ahí? Una lesión renal aguda, ¿no? Y díganme ustedes, ¿cómo van a definir ustedes si la creatinina está dentro de rangos normales que ha elevado más o menos más de 0.3 miligramos por decilitro? ¿Cómo lo van a hacer? Un examen de... Si no tienes un basal. Bueno. No podría. ¿Cómo lo definirías si no tienes un basal? Claro, pero el flujo urinario ya se va a alterar cuando ya hay mayor alteración de la creatinina, ¿no es cierto? Creo que en el momento se toma y después de un par de horas o días se toma de nuevo. Esa es la... ¿Qué escuela es esa? Eso es cierto. Ya que no tenemos un basal, ¿qué vamos a hacer? Podemos considerar el basal la creatinina con el que ingresa el paciente de emergencia. ¿Sí? Ingresa, te tomas una ureacreatinina y conforme pasan las horas o evidencias alguna lesión, le vuelves a solicitar otro nuevo control y ahí comparas. ¿Ya? Pero lo ideal sería que todos conozcamos nuestro basal. ¿Ya? Entonces, no en todos los escenarios que vamos a tener vamos a poder definir con claridad todo lo que nosotros hemos mencionado. Por eso es que utilizamos cualquiera de ellos, ¿cierto? Ahora, ¿cómo es la epidemiología de la injuria renal aguda? ¿Sí? Dice que va a variar según el país, mejor dicho, si es un país en desarrollo, como el caso de nosotros, un país desarrollado, o si es también de la comunidad, como lo que mencionamos anteriormente, o si es una intrahospitalaria. Acuérdense que por iatrogenia nosotros podemos generar una injuria renal aguda. También podría ocurrir, ¿sí?, en los casos de los pacientes que estén mucho tiempo hospitalizados y puedan presentar infecciones intrahospitalarias severas, ¿no es cierto? Porque por una infección puede haber una sepsis y por tanto, ¿qué? Un daño renal agudo. Una lesión renal aguda, ¿sí? Entonces, en los países, dice, en menores ingresos es mayor la comunitaria, lo que mencionamos, ¿no es cierto? Y suele ser en pacientes más jóvenes por causas prevenibles, como lo que mencionamos.
y se habla de una incidencia de 8.3% a nivel comunitario y hasta un 30% a nivel intrahospitalario, siendo donde más alto en la UCI. ¿Sí? Los factores de riesgo van a ser múltiples y se van a relacionar con quién, con la situación actual y también la situación previa del paciente. No es lo mismo que entre un paciente a UCI, no sé, se me ocurre, por una apendicitis, que puede complicarse con una sepsis poco abdominal, joven, sin factores de riesgo, al que ingrese un paciente diabético, ¿no es cierto? Por una infección, un pie diabético, por ejemplo, que se complique y ya con el hecho de ser diabético tiene mayor riesgo, ¿sí? Y también si se encuentra o no en UCI. Entonces, aquí principalmente para que nos demos cuenta, ¿no? Cómo va la incidencia, y eso es la incidencia reportada. Aquí en el Perú no se ve nada, pero es que porque él no se reporta. Pero si se reportara, lo más seguro es que incluso nosotros tendríamos más. ¿Sí? No es nada infrecuente que ocurran procesos de injuria renal aguda o de insuficiencia renal aguda en nuestros pacientes pediátricos, en los pacientes jóvenes, pacientes ancianos, por las diferentes patologías tan simples como un resfrío común, como una gastroenteritis, ¿sí? Por cualquier patología que un paciente pueda ustedes pensar algo simple que pueda ocurrir, puede llegar a complicarse con una injuria renal aguda y más en nuestro mundo. ¿Ya? Listo. Y esto es lo que yo les decía, ¿no? Los puntos de corte. Aquí, menor o igual a 7 días. 7 días. ¿Sí? Enfermedad renal aguda, Menos de 3 meses. menor de 3 meses. ¿Y enfermedad renal crónica? Más de 3 meses. Mayor a 3 meses. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que van ustedes a considerar para aquí? Lo que ya mencionamos, ¿no es cierto? El incremento de la creatinina. Mayor del 50%. Mayor del 50% o de 1.5 veces, dijimos, ¿no? El valor basal, con 7 días, o también un incremento, dijimos, de 0.3 miligramos por decilitro, ¿sí? O la presencia de oliguria, ¿sí? Por mayor o igual a 6 horas. ¿Sí? Con 2 días. ¿Y la enfermedad renal aguda en qué se diferencia? Por el filtrado, el flujo urinario. Puede haber aquí, pero que va a pasar más de los 7 días, ¿sí? Puede haber una infección glomerular menor de 60, ¿sí? O un decremento también que puede ser mayor o igual al 25% del basal, o un incremento de la creatinina mayor a 50 veces el basal. 50%. ¿Ya? O sea, es muy similar, es lo que nos va a dar la diferencia, el tiempo, y que acá vamos a considerar el filtrado glomerular. Para injuria renal aguda, ¿nosotros tomamos en cuenta el filtrado glomerular? No. No. Si se han dado cuenta, en la definición no está, ¿cierto? Y en la enfermedad renal crónica, Filtrado. filtrado glomerular menor de 60 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados. Y hay una enfermedad renal no especificada, que no se puede clasificar en ninguno de ellos, ¿sí? Donde ahí no tenemos 50 de tiempo, pero hay quienes van a estar, ¿no? Filtrados glomerulares que pueden estar mayor de 60. Acuérdense. ¿Borro? A ver. Para leer. Acuérdense que cuando nosotros hablamos de enfermedad renal crónica, nosotros nos estamos refiriendo a un filtrado glomerular menor de 60. Pero cuando nosotros estudiamos enfermedad renal crónica, que ya lo vamos a ver más adelante, hay una clasificación. ¿Han visto ustedes esos cuadritos semáforos donde están color rojito, donde es alto riesgo, color, ¿no es cierto? Anaranjadito, grado 1, 2, 3, 4, exacto, amarillito y verdecito. Ahí ustedes se han dado cuenta que clasifican en grado 2 una filtración glomerular menor de 90 y mayor de 60. Sí. ¿Sí o no? No, en grado 2. Grado 2. Grado 2. Con respecto a filtrado glomerular estamos hablando. Sí, ¿no es cierto? Sí. Muy bien.
Entonces ellos, ¿dónde estarían aquí? ¿No es cierto? ¿Ya? ¿Qué va a pasar aquí? Entonces, definitivamente, esta creatinina o este filtrado glomerular se va a mantener estable. ¿Sí? ¿Y qué pasa aquí? ¿Sí? Dice que incluso no va a haber decremento por el 35%, incluso hasta 3 meses a más. ¿Ok? Y puede mantenerse la creatinina estable. O sea, que el grado que nosotros vamos a encontrar la alteración se va a mantener estable. ¿Sí? ¿Qué más tenemos que tener en cuenta nosotros? Aparte de lo que hemos mencionado para el aquí, vamos a encontrar alteraciones estructurales si es algo agudo, que ocurre en menos de 7 días. ¿Ustedes qué consideran? ¿Va a haber disminución del tamaño renal? No. ¿Puede haber alteración de la diferenciación corticomedular? No. No, aquí no vamos a encontrar, ¿sí? No deberíamos encontrar cambios porque es algo agudo. Claro. En cambio, en la enfermedad renal aguda, Sí. podría haber, ¿sí? Podrían haber algunos marcadores, como puede ser, puede haber albuminuria, hematuria, urea. E incluso piuria, ¿sí? Y en la enfermedad renal crónica, Marcadores. marcadores como la albuminuria, que es lo más común. Y ya ustedes saben que, por ejemplo, a nivel de imagenología van a encontrar Diferenciación alteración corticomedular. de la diferenciación corticomedular. ¿Qué más? Aumento del tamaño del... ¿Aumento? No, disminución en este caso. Reducción del tamaño renal. Renal. ¿Qué más? ¿Sí? ¿Qué más? Reducción de la corteza Esa. renal, ¿no? O del diámetro. Aquí no hay nada. Luego vamos a ver quiénes están en ese grupo, porque son un montón de pacientes, ¿ah? Y acá vamos a darnos cuenta, miren, el aquí puede tomar parte de todos estos de acá, pero no necesariamente de estos. ¿Ya? Listo. ¿Cuáles son las causas? Glomerulopatías, necrosis. Una necrosis tubular aguda en la Por cabeza. más. Enfermedad renal también. ¿Ya? Aguda sobre crónica. ¿Qué es aguda sobre crónica? Rehuizada. Claro, lo que nosotros decimos es una enfermedad renal crónica agudizada o agudizada, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Hay una enfermedad renal crónica de base y que adicionalmente a ello ha ocurrido una injuria renal. ¿Sí? ¿Qué más? Obstrucción, postrenal. Obstrucción, señor. ¿Sí? Postrenal. ¿A qué se refiere eso? A una Renal. postrenal. ¿Sí? Por ejemplo, Litiasis. litiasis, ¿qué más? Tumores. Tumores como un cáncer de próstata, por ejemplo, Cáncer de próstata. o un cáncer de cuello uterino, Sí. ¿cierto? Muy bien. Glomerulonefritis vienen en un 4%. Poco. Es tan poco, ¿sí? Otros hablamos, mira, de que las glomerulopatías se presentan con qué incidencia. En total, más o menos de 1 a 2 por millón de habitantes, ¿no es cierto? Imagínate, que nos salen del 4% que llegan a hacer una injuria renal aguda. Wow. ¿Sí? Nefritis intersticial, 2%, y arterioembolismos, 1%. ¿Sí? Y acá tenemos prácticamente las que son prerenales, las renales propiamente dichas y las postrenales. Entonces aquí las prerenales tenemos pues síndromes cardiorrenales, tenemos shock, ¿no es cierto? ¿Sí? Y los shock en las diferentes maneras. Puede ser shock hemorrágico, hipovolémico, shock séptico, ¿sí? El síndrome compartimental abdominal. ¿Cómo generaría una injuria renal aguda un síndrome compartimental abdominal? El secuestro de tercer espacio. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por abdomiólisis? No. ¿Qué ocurre en el síndrome compartimental abdominal? Hay un secuestro de líquido. ¿Qué pasa en el síndrome compartimental abdominal? No es lo mismo el síndrome compartimental que estamos hablando de una pierna, ¿sí? De un miembro, de una extremidad,
el síndrome compartimental abdominal. ¿Cómo es? ¿Qué pasa en el síndrome compartimental abdominal? A ver. ¿Qué es el síndrome compartimental abdominal? Ahora, no estamos en cirugía, ¿qué le pasa? Aumenta la presión dentro del abdomen. La presión intraabdominal, ¿qué va a generar? Daño a múltiples órganos. Pero en este caso, Hipoperfusión renal. Por eso, ¿dónde está? prerrenal, vascular, Renal. perfusión. ¿Qué más? ¿Trasplante renal? Claro, obviamente, ¿no es cierto? ¿Qué más? Puede ser medicamentos. Claro, también. ¿Qué medicamentos? AINES, Ay, está muy bien. Se han leído los beta block también. sí, los ¿cierto? beta-bloqueadores, Muy bien. inhibidores, Intrarrenales. trombos, patillas trombóticas, ¿Qué más? embolismos de colesterol. Muy bien. Ah, Pero si se mira. dan cuenta, aquí estamos hablando de problemas de glomerulopatías o no. Sí, claro, literal. En la gran mayoría de los casos, ¿sí? Pero también tenemos, miren en cuenta aquí la sepsis. Infecciones sistémicas, ¿no? Las infecciones sistémicas. Pielonefritis. Pielonefritis, muy bien. Algunos, ¿qué más? Drogas, bueno, ¿Relacionados a qué? fármacos y metales pesados. Ya, necrosis tubular, ¿sí? Pigmentos, ¿a qué se refieren esos pigmentos? ¿Qué otra cosa más puede ver? La mioglobina, miren, el contraste. La rhabdomiólisis, Sí. Claro, también. metabolitos como el oxalato, Y entre nefropatía. otros, ¿no? ¿Y ustedes han escuchado con respecto a estos PICARs o estas células de receptores de antígenos quiméricos? Mira, sí. Ahora esto es el boom para lo que es el tratamiento para cáncer, ¿sí? Y ahora se está utilizando para las glomerulopatías, ¿sí? En otras palabras, ¿sí? Los tratamientos nuevos, los tratamientos incluso antiquimioterápicos también tienen Efecto afección renal. renal, ¿cierto? Van a generar una injuria renal aguda. ¿Qué significa eso? Que si nosotros suspendemos el tratamiento, Vuelven al el estado efecto básico. es reversible. Tipos renales, ya Digamos, ¿no? ustedes nos han dicho, ¿no es cierto? Obstrucciones. Obstrucción Uretera. bilateral de ambos uréteres que puede ocurrir en la liquidez renal, ¿sí? A nivel también de disfunción vesical. ¿En qué enfermedad van a encontrar disfunción vesical? Vejiga neurogénica. Vejiga neurogénica, por ejemplo, o obstrucción ureteral. Y bueno, y aquí para que nos demos cuenta, pues, no todas las etiologías que nosotros hemos mencionado, ¿no es cierto? El shock, la sepsis, ¿no es cierto? Falla cardíaca puede generar una insuficiencia renal aguda. Sí, prerrenal, el cor pulmonar. ¿Cómo se llama? Cor pulmonar. Síndrome ¿Lo hemos visto en seminario? Cardiorrenal. Síndrome cardiorrenal. ¿Qué tipo? ¿Cuál era? Una insuficiencia renal aguda. Pura tipo 1, muy bien. Toxinas, glomerulonefritis, entre otros, ¿no es cierto? Toditas, miren, están abrazadas por el azulito que es el ¿sí? Renal aguda. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Listo, para empezar. Estas son las fases de la ira, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre inicialmente? Aquí vemos aquí este epitelio bonito, ¿no es cierto? Aquí está todo perfecto, bonito, ahí funciona la barrera. ¿Y qué ocurre acá? Isquemia. Hay una isquemia, ¿sí? Hay unas pérdidas, se dan cuenta de su borde sencillo que tenía este epitelio. Hay porositos, ya. ¿Lo ve? Desaparece. Desaparece, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Al ocurrir eso ya no va a funcionar, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa más adelante? Hay un hipoxia, ¿sí? A nivel de la unión de qué? De la córtico medular. Y ahí están, ¿quiénes? Los vasos. ¿Ya? Y entonces ahí va a haber una injuria microvascular.
Eso puede generar obstrucción, coagulopatía e inflamación. ¿Sí? ¿Y qué ocurre más adelante? Esto puede mantenerse, ¿sí? Y puede ir generando que esto, pues, a pesar de que va a tratar de mantenerse o de regenerarse, la migración inflamatoria, este cuadro de proliferación, va a permitir que esto persista. Pero va a llegar un momento donde esto sí va a llegar a ocurrir y se va nuevamente a repolarizar y nuevamente se va a rediferenciar a células como las células. La manera como se va a recuperar va a depender de qué. Uno, del grado de severidad de la injuria. Dos, del tiempo, ¿no es cierto? Y tres, ¿Cuánto tiempo hay? de la terapia que nosotros le podamos administrar. ¿Sí? Y bueno, aquí ¿qué tenemos, por ejemplo? ¿Qué es esto? Un capilar Periticular. peritubular. ¿Sí? ¿Qué va a ocurrir? Bueno, por acción de cualquiera de los que nosotros hemos mencionado, una sepsis, una isquemia, ¿no es cierto? ¿Qué va a ocurrir? Daño Hay endotelial. lesión Endotelial. endotelial. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Ah, migración de leucocitos. De leucocitos, ¿no es cierto? Y estos leucocitos, al infiltrarse, ¿qué van a generar? Mayor inflamación, ¿no es cierto? ¿Y qué va a pasar? Por tanto, lo que hemos mencionado hace ratito, la lesión a nivel tubular de los Podosis. las microvellosidades. Microvellosidades. Y posteriormente, ¿no es cierto? Por las células, que son las células madre, ¿no es cierto? Que aún están diferenciadas, se van a comenzar nuevamente a rediferenciar. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Oh. Ahora sí. Entonces, nosotros nacemos con un número de nefronas Sí. o comenzamos a irlas desarrollando. No. Primero nacemos con un número. Nosotros ya estamos, ¿no es Claro. cierto? Con una cantidad de nefronas. Y conforme van pasando los años, también nosotros las vamos Perdiendo. ¿Sí? Entonces, ¿en qué momento comienza a decaer? Desde los 25 años. Wow. ¿Sí? ¿Y esto qué significa? Es lo mismo, por ejemplo, que a ustedes les dé una injuria renal aguda o que les dé a su abuelito. ¿Será lo mismo? No. ¿Por qué no? Porque los abuelitos ya tienen menos Exacto. nefronas que Tienen nosotros. menos reserva de nefronas, entonces, por tanto, su pronóstico va a ser peor y posiblemente quede algún tipo de secuela, ¿no es cierto? Claro. Hay una reducción de la filtración glomerular, lo que posiblemente no ocurra en un joven, ¿sí? Entonces, una vez dice se da la afección, se presentan alteraciones como disminución de la expresión de metabolitos, como por ejemplo urea y creatinina, disminución del filtrado glomerular. Esto va a generar hipervolemia, afectación de la excreción de qué electrolitos, por ejemplo, Sodio, potasio. Potasio, ¿sí? Fósforo. ¿Sí? Disminución de la excreción también de ácidos y por tanto que puede llegar a generarse Acidosis metabólica. Metabólico-respiratoria. Metabólica. Renal. ¿No? Se dan cuenta que no es tan complicado, pero si ustedes leyeran, obviamente, se van a entender mejor, ¿no es cierto? O si están teniendo algún problema hasta ahorita para entender injuria renal aguda. Marcelo está aburrido. Miren, aquí por ejemplo, en esta curvita, ¿qué ocurre? Acá tenemos un paciente anciano, ¿sí? Porque, pongámosle a ver, 20 años, ¿sí? Y acá tenemos a un paciente mayorcito, pongámosle unos 60 años, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el paciente joven? Bien, el paciente joven que tiene acá un filtrado glomerular de más o menos 100, ¿sí? Va a presentar una injuria renal aguda y puede haber un decremento, ¿no es cierto? Y miren cómo puede mantenerse igual que el paciente ancianito,
Pero si al paciente ancianito nosotros le generamos un problema, obviamente la lesión va a ser mucho más pronunciada. Los medicamentos pueden generar alteraciones en la función renal y se evalúan por quimiotoxicidad directa, como quienes los Neoplásicos. neoplásicos o los antimicrobianos. Antibióticos. Mecanismos inmunes como Los nefritis intersticiales, con AINES. con AINES, ¿sí? Disminución del filtrado glomerular Por IECAS. por IECAS, cristalización tubular, hemorragias o también competencia con la creatinina, con la excreción. Dice que no necesariamente va a ser una falla renal, pero como va a haber una competencia, entonces ¿qué va a generarse? Incremento de la creatinina a nivel célular. Y aquí vamos a ver que según el grado de severidad puede o no regenerarse. ¿Sí? Por ejemplo, miren, acá tenemos una servilleta de tubo. ¿Sí? ¿Qué tenemos acá? Acá normal. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Una lesión. Hemos visto las fases, ¿no es cierto? Y aquí la fase de recuperación, no pasó nada. ¿Qué fue una lesión severa? Imagínense, como les mencioné anteriormente, se fueron a comer comida pues que estaba contaminada, les dio una gastroenteritis. Bueno, pero ustedes como ya han hecho clase de nefrología, entonces ustedes van a comenzar a hidratarse, ¿no es cierto? Van inmediatamente para hacer su hidratación, no pasa nada. ¿No es cierto? Pero sí, esto es mucho más mayor el compromiso, ¿sí? Y acá ya comienza a haber una injuria. ¿Qué es lo que va a ocurrir acá? No va a haber una recuperación completa. ¿Sí? Y por tanto, obviamente, ya va a haber una pérdida del filtrado glomerular, puede ser parcial, como menciona acá, pérdida de alguna parte también de las nefronas, algunas nada más se van a regenerar por causa de las células que hemos dicho, las células no diferenciadas, ¿no es cierto? Y obviamente, pues aumenta el riesgo de que posteriormente, más adelante, haya una enfermedad renal crónica. ¿Sí? Y si la afección es severa o la injuria es severa, ¿qué ocurre? ¿Se dan cuenta? Que hay una pérdida importante de Células las endoteliales. células a nivel tubular y por tanto, ¿qué ocurre? Una reducción del filtrado. Importante, ¿sí? Ujú. Y si hay esa reducción importante, ¿qué implica? Mayor riesgo de Enfermedad renal crónica e incluso terminal. ¿Sí? Y eso ocurre bastante, como yo les decía, principalmente a los pacientes que ya tienen factores de riesgo. Pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes con problemas reumatológicos, que hacen una injuria renal aguda, están un tiempo en UCI, bastante tiempo, pasan al área de hospitalización y continúan ya en diálisis. No hay una recuperación. No. ¿Sí? ¿Qué más vamos a encontrar? ¿Sí? Una injuria renal aguda puede generar complicaciones a nivel sistémica o de otros órganos. Sí, claro. Sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por acumulación de Principalmente por la uremia, ¿no es Claro, cierto? por la uremia. ¿Qué puede generar? daño, Una encefalopatía urémica, ¿qué más? daño, falla cardíaca, Puede haber una falla cardíaca también. Acuérdense que una enfermedad renal aguda puede conllevar a una insuficiencia cardíaca, ¿no es cierto? claro. Ujú. ¿Qué más? Mm, El potasio va a estar bajito, Ah. normal, elevado. ¿Cómo va a estar? va a estar elevado, sérico, Si está elevado, es una hipercalemia. claro. ¿Qué puede llevar la hipercalemia? Hemos dicho la hipercalemia es así bonito. Arritmias, pasable. todo corazón, arritmias, Sí, taquiarritmias. Sí, puede llevarnos a taquiarritmias, hemos dicho incluso hasta parada cardíaca, claro. ojo, ¿ah? Dependiendo de los niveles. ¿Qué más puede generar? difusión intestinal y microbiota. Obviamente, ¿no es cierto? Incluso la misma uremia puede generar, ¿no es cierto? Alteración en el tránsito intestinal. ¿Qué más? Mira. Efectos en el hueso.
Bueno, obviamente, médula pues, hay ósea. un grado de inflamación, ¿no es cierto? Ujú. Y obviamente, ¿dónde se están desarrollando las células inmunológicas? Médula ósea. ¿Dónde No, están? En el hueso, pues, claro, ¿no es cierto? médula ósea, hueso. Ujú. ¿Dónde piensas que está la médula ósea? En el hueso. Médula. ¿Qué más? Disfunciones Hepático. hepáticas, sí. Puede haber sobrecarga. Sí. Sí. Puede haber alteración. Daño Por pulmonar. tanto, y por tanto, ¿qué más puede haber? Congestión, edema, agudo de pulmón, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, si tenemos eso, ¿qué significa? Que hay en nuestro paciente que está presentando una insuficiencia renal aguda. ¿Mm? Hematuria. ¿Qué significaría si estamos mencionando que nuestro paciente está siendo afectado por múltiples órganos por causa del problema renal? ¿Cómo lo vamos a encontrar, Igor? Mal estado general. Purificación. Bueno, va a depender del grado de severidad, ¿no es cierto? Si vamos a encontrar un paciente que tiene un grado leve, por ejemplo, No va a haber clínica relativa. posiblemente tenga sed, tal vez, ¿no es cierto? Sed, tal vez, ¿qué más pueda sentir? Tal vez haya disminuido un poco la diuresis. ¿Qué más? ¿Podría haber hematuria? Puede haber hematuria, va a depender mucho de la causa, si es cierto. Pueden haber síntomas directamente relacionados con el riñón, sí. ¿Qué más? Si no hay buena diuresis y hay incremento de la... puede haber edema, ¿no es cierto? Ujú. ¿Qué más? Hipertensión. Si hay sobrecarga, puede la presión elevarse. Ujú. ¿Qué más? Uremia. Obviamente, si le haces exámenes, vas a encontrar uremia. Ujú. ¿Qué más? Si el agua está en los pisitos, puedo tal vez sospechar que si lo veo agitadito, puede estar con un derrame pleural o un edema agudo de pulmón. Más está botando. ¿Cómo se llama ese signo? ¿O cómo es el esputo que elimina el paciente con edema agudo de pulmón? Salmonado. Salmonado, muy bien. ¿Ya? Ustedes tienen que estar pendientes de todos sus pacientes para ver el grado, obviamente, ¿no es cierto? Y si está medio así, agitado, encefalopatía Renal. urémica. La encefalopatía urémica es distinta, por si acaso, a la encefalopatía hepática. ¿Algunas veces han visto a algún paciente con encefalopatía hepática? El encefalopático hepático está así, ¿no es cierto? Apagado. El urémico no. Está como loco. ¿Sí? Está así es. ¿Ya? Entonces, ¿qué más nosotros podemos ver en nuestro paciente que nos lleve a sospechar? Veamos. Si le tomamos la frecuencia cardíaca y encuentras que está en 120, Taquicardia. ¿qué puede Alteraciones. ¿ah? Hipercalemia. Bueno, alteraciones en los metabolismos, en que el potasio. Hipercalemia, ¿no es cierto? Entonces, se dan cuenta que no es que el paciente va a venir y va a decir, doctor, tengo insuficiencia renal aguda. Con síntomas, sí. ¿Ya? Y eso es lo que ustedes tienen que ver. Obviamente que más adelante ustedes van a ver, ¿no? Si tiene hematuria, ¿por qué es la causa? Puede ser que tenga una vasculitis, puede ser que tenga un lupus, ¿no es cierto? Una glomerulopatía, puede ser una infección, ¿sí? Ujú. Entonces, eso obviamente sí les va a ayudar, ¿ya? Pero no les sirve directamente para el diagnóstico de infuria renal aguda. ¿Qué les va a servir? La urea, la creatinina y Flujo urinario. flujo urinario, ¿sí? Muy bien. Salud. Salud. Entonces, se ha abordado, dice la lesión renal aguda conforme a si es prerrenal, renal o postrenal. ¿Para qué nos sirve esto? Para determinar la etiología
y 2 también para darle el tratamiento, ¿cierto? Si es una renal, obviamente, ¿qué vamos a hacer? Hidratar, Hidratación. ¿no es Por cierto? hipócrita, claro. Claro, tienen que recuperar su estado de volemia. Si es una renal, bueno, depende de la causa. Si es una infección, le doy tratamiento para la infección, ¿no es cierto? Si se tratase de una postrenal, Tratar la obstrucción. obstruir, muy bien, ¿no? Si puedo poner una sonda, pongo una sonda, si no una nefrostomía, ¿sí? Para eso nos sirve, ¿ya? Si es intrínseca renal vascular, ¿como cuál podría ser? Una afectación microangiopática, como es el caso de las vasculitis, la esclerodermia, el síndrome de embolia grasa o también la hipertensión maligna. Si es intrínseca glomerular, suele ser una afección de tipo síndrome nefrítico o nefrótico. Acuérdense, ¿quién va con incremento de CO2 y oliguria? ¿Y qué? Eso ya lo deben saber. ¿Y qué? Otra vez. ¿Ah? ¿Puedes repetir? ¿Cuál de los dos grupos, Ah. nefrótico o nefrítico, va con incremento de CO2 y oliguria? Nefrítico. Nefrítico, ojo, ¿ah? Y si es una tubular e intersticial, bueno, puede tratarse por aceptación de medicamentos, ¿no es cierto? O también otras patologías raras como la lisis tumoral o las neumopatías monoclonales. ¿Sí? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, para determinar si es una injuria, ya lo dijimos, ¿no es cierto? Ahora, para determinar la causa, ¿qué tenemos que ver? Anamnesis. Historia clínica, claro. ¿Cierto? Puede ser una causa renal propiamente dicha y ya tiene una estrella. Otra vez los síntomas nos indican una infección, ¿cierto? O está tomando algún medicamento, ¿sí? ¿Qué más necesitamos hacer? Obviamente el examen de orina, ¿sí? ¿Qué más? La relación proteinuria-creatinuria y también se realiza imagen como la ecografía, ¿sí? Ahora, si sospechamos que puede tratarse de una urolitiasis, el paciente dejó de orinar abruptamente, ¿cierto? El paciente orinaba normal, todos los días normal, la misma cantidad y de repente dejó de orinar. Una urolitiasis, una obstrucción. Es una obstrucción, ¿no? Y lo más seguro es que puede ser una urolitiasis. ¿Sí? También, ¿qué más debemos evitar? Los estudios Contrastados. ¿Sí? Y bueno, pues de acuerdo a lo que nosotros encontremos, vamos a decir seguro que él nos diga cuál es la etiología. Eso nos va a guiar para continuar con más estudios, poder confirmar nuestra sospecha y poder darle su... ¿Qué cosa le vamos a dar? Tratamiento, su... ¿Están acá? Tratamiento. En general dice, no es de utilidad valorar el filtrado glomerular. Como se ha podido dar cuenta, el hecho de que tengamos una injuria renal aguda que se va a dar en días, menos de 7 días, nos va a permitir decir, este señor tiene este filtrado glomerular. No. No es cierto, No es una pasar, lesión claro. aguda. Obviamente va a ser indisable. Pero si el filtrado glomerular en un paciente con injuria renal aguda, ¿para qué nos podría servir si nosotros lo estimamos? Para la corrección de medicamentos. Porque si mi paciente está con una injuria renal aguda y también con una infección, ¿le tengo que dar antibióticos? Claro. No. Sí, claro. ¿No? Para Si la causa es la infección, ¿no le tenemos darías antibióticos? tenemos que curar la infección primero. Claro, porque al corregir la infección vas a reducir el daño. Y obviamente no le vas a dar pues, en dosis plenas si es que hay una afección importante del filtrado glomerular, ¿no es cierto? Tienes que corregirlo. Para eso te puede servir, pero no para su diagnóstico ni para determinar cuál es el filtrado glomerular en este paciente. ¿Ok? El FENA puede dar algo de información, pero no es de rutina. ¿Ya? Siempre valorar el gasto urinario, eso sí.
¿ya? Y es más, por ejemplo, hay injurias renales severas que van a necesitar diálisis, ¿sí? Entonces, de todas maneras, no, pero ya está en diálisis, dejémoslo ahí, no. Tienen ustedes que ir valorando diario su gasto cardíaco, su gasto urinario. ¿Por qué? Porque resulta que si eso va incrementando, ustedes pueden sacar a los pacientes de diálisis y mejoran su pronóstico. ¿Ok? Considerar la toma de biopsia en los siguientes escenarios. Si hay un deterioro severo desde el principio progresivo. ¿Por qué? Porque ya si están viendo que es muy severo, esto no puede ser pues un prerrenal, ¿no es cierto? Hemos dicho que los prerrenales es por Hipoperfusión. por hipoperfusión. Si nosotros perfundimos, esto tiene que revertir. Si es posrenal, desobstruimos, igual tiene que revertir. Pero ustedes están dando todo y nada, esto es propiamente del riñón. ¿Y entonces qué tenemos que hacer? Biopsia. Por una rápidamente progresiva. Por una glomerulopatía y puede ser una rápidamente progresiva. ¿Sí? Hay biomarcadores, ¿sí? Ya se están incluyendo las guías CADIO, ¿ya? Pero no las tenemos de rutina, lamentablemente en la práctica clínica en los hospitales todavía no se están realizando de rutina porque los laboratorios en los hospitales no los tienen. Pero sí se puede solicitar, especialmente en las UCIs, que es donde más, como hemos visto, más o menos el 50%, ¿no es cierto?, de las injurias renales agudas, y es donde nosotros, ya que tenemos al paciente, se puede dar las medidas para revertir previamente o ya anticiparlos, ¿no es cierto? Entonces, ahí sí lo solicitan. No todos, obviamente, pero sí ya los más comunes, que ya están algunos ya siendo comercializados, como el GAL, ¿sí? Que se libera, dice, por la inflamación de la lesión renal. Hay otros biomarcadores que también se deben al arresto en la fase G1 del ciclo celular cuando se presenta la lesión renal aguda, como puede ser el TIP2, ¿no es cierto? También el IGF-BP7, ¿sí? Y aquí tenemos, hay diferentes biomarcadores y cada uno de ellos nos indica, ¿no? Pues uno, falla de la función o alteración en la función, o son marcadores de función, otros que son marcadores de estrés y otros marcadores de daño. ¿Sí? ¿Cuáles son marcadores de daño? Estos, ¿sí? Especialmente a nivel de túbulo proximal. A la cabeza, KIM1. ¿Sí? También tenemos, como ya mencionamos, marcadores de estrés, que puede ser el TIM2 que lo mencionamos. Y también tenemos marcadores de función. ¿Cuáles son esos? La timina sérica, Cistatina. la cistatina C, muy bien. ¿Qué más? Dice proin. ¿Ah? La propinefrina. ¿Sí? Y aquí tenemos un grupo de varios biomarcadores, como ya mencionamos, de estrés, de daño o de función, que nos van a ir determinando, pues, de acuerdo al tiempo de instalación de la lesión, qué es lo que se nos están reportando. ¿Sí? Estos marcadores tenemos que tener en cuenta, son previos, ¿sí?, a ya la determinación de la alteración de la función renal, principalmente los de daño, ¿sí?, y los de estrés. Como ellos se elevan más o menos a las 6 horas de la lesión renal, entonces ellos nos pueden prevenir para que nosotros demos un tratamiento oportuno. Esos son los más importantes, como les mencionaba, INEGAL, TIM1, TIM2, ¿sí? Entonces, para eso principalmente nos sirven estos biomarcadores, ¿ya? Lamentablemente, como les estaba mencionando, no son de rutina, pero eso no significa que no los podamos conocer. ¿Qué tal mañana más tarde? No sé, se me ocurre, ustedes van a trabajar a un hospital en Michigan, por ejemplo, y ustedes ya saben qué es lo que van a pedir, ¿no es cierto? O van a decir, no, venimos de Perú, allá no hacemos eso. No, ustedes tienen que indicar. Ninguno, claro que sí, nosotros
Nosotros sí pedimos eso. No nos saben qué hormona, ¿ya? Y bueno, también tenemos los de función, ¿sí? Porque ellos son un poco más tardíos, lamentablemente, ¿no es cierto? Cuando ya la lesión ha pasado ya más de 48 horas, recién a veces comienza a elevarse la creatinina. Y obviamente nosotros tenemos que, pues, de acuerdo a cada uno de lo que nosotros encontremos, ver qué es lo que vamos a hacer. A veces nosotros, ¿no?, somos un poco rígidos en esa parte, ¿no? Y viene una interpretación y viene la creatinina del paciente en 2.2 y a la siguiente vez 2.3, 2.4. No pasa nada, ¿sí? Pero si nosotros estudiamos los marcadores, tal vez seguro que los encontramos en mayores grados y ahí sí nos daría otra perspectiva del tema. Pero lamentablemente nosotros todavía manejamos lo que es creatinina. ¿Sí? Y bueno, cada uno de ellos también puede estar asociados a otras alteraciones de otros órganos. ¿Sí? Ese es uno de los temas, por eso es que algunos, por eso es que tal vez no son tan comerciales. ¿Por qué? Porque no solamente están relacionados con problemas netamente de injuria renal, ¿sí? Y bueno, y acá tenemos que cada uno de estos biomarcadores, ¿para qué nos pueden servir? Por ejemplo, acá nosotros tenemos que el uso, por ejemplo, de los biomarcadores que hemos dicho de arresto, ¿se acuerdan cuáles eran? ¿De arresto? ¿Cuál? De estrés. Team El TIM 2. 2 y el Team 1. No. No, El IgG de 7. ya. ¿Sí? Y entonces, ¿qué han encontrado? Han encontrado que estos biomarcadores, ¿sí?, comienzan a elevarse y cuando ya estos ya están elevados en los pacientes, ¿sí?, sea que hayan ingresado a diálisis o no, van a marcar pronóstico de recuperación. Ya. Igual aquí también, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Miren, los de arresto que hemos dicho en la fase G. Y Team 2 y IgFBP7. G0, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos los biomarcadores incrementados, tenemos incremento de la creatinina y disminución del flujo urinario. Esos tres biomarcadores, miren, nos permiten ¿qué cosa? Pronóstico. ¿Sí? Si nosotros tenemos biomarcadores negativos, ¿sí?, no incremento de la creatinina, aunque haya disminución del flujo urinario, Resolución. Está en una etapa de resolución. ¿Cierto? Si ya tenemos biomarcadores positivos, aunque no haya incremento de la creatinina, pero si hay una disminución del filtrado glomerular, ya más o menos nosotros tenemos que considerar Un estadio 1S. un estadio 1. ¿Sí? Igual, si están positivos, hay incremento de la creatinina y disminución, eso es un estadio 1B. 1. Progresión. Exacto. Ahora, si no los tenemos a los biomarcadores Pero hay un incremento positivos, están negativos, pero hay incremento de la creatinina y disminución también del flujo urinario, 1A. ¿Para qué nos sirve eso? 1, para determinar definitivamente si ese paciente va a entrar a diálisis o no. Y 2, también nos va a servir como pronóstico, como se ha podido dar cuenta. ¿Sí? Interesante. ¿Qué hacemos cuando tenemos un paciente con injuria renal aguda, especialmente un paciente hospitalizado? Que nosotros hemos mencionado, ¿no es cierto? Hay un incremento de la creatinina de ¿cuánto? Mayor a Mayor o igual a 0.3 miligramos por decilitro. ¿No es cierto? Ocurre aproximadamente dentro de las 48 horas
o un incremento de 1.5 veces el basal o 50% el valor del basal, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, ¿esto qué nos va a llevar? A pensar que esto no tiene que pasar más de 7 bits y que también puede ocurrir en un filtrado una disminución del flujo urinario menor de 3 mililitros 3 por kilogramo. mililitros por kilo en 6 horas. ¿Qué hacemos ahí? Primero que vamos a buscar, examen físico y historia clínica. obviamente, ¿no es cierto? Antecedentes. Signos positivos de depresión de Ujú. volumen. ¿Sí? Si hay signos sugestivos de depresión de volumen, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Repetir el examen de creatinina. Repetimos creatinina y hidratado. Tau. ¿Qué más Ah. hacemos? ¿Tenemos creatinina basal? Sí. Si tenemos, entonces, bueno, hacemos un monitoreo continuo para ver si va a regresar o no a su valor basal, ¿no es cierto? Ujú. Si no tenemos basal, podemos, como dijo su compañera, ver ya el resultado que nosotros tenemos, o también hacer un estudio de orina, o también de tira reactiva, y que vamos a tener que buscar Albuminuria. Recuérdense que en la injuria renal aguda no debe haber Albuminuria. albuminuria, Claro. ¿cierto? Ujú. Si tenemos entonces la proteinuria, O hematuria. no está normal, o si tenemos hematuria, busquemos. Una glomerulopatía. Claro. Y si Si no, no es así, entonces, si no es así, voy a buscar si hay fibrin estéril. Si hay fibrin estéril, ¿qué puede haber? Una nefritis intersticial aguda. Si no hay, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? Pigmento Si no hay, granular. Y daño epitelial tubular. tenemos que ver si ha habido tal vez, no sé, hay cilindros, ¿no es cierto? O hay tal vez una lesión a nivel tubular. ¿Sí? Ujú. Muy bien. Ujú. Ese algoritmo está un poco. Continuamos. Paso largo. Entonces, si no, como les decía, entonces aquí que tenemos que buscar otros criterios, ¿no es cierto? Puede ser sepsis, puede ser shock, puede ser hipotensión o también una exposición a nefrotoxina. Si hay esos cilindros, si hay síntomas de una lesión tubular, ¿qué decimos? Una necrosis Tubular aguda. aguda. Ya. ¿Ya? Entonces, si nosotros hemos visto que no hay lesión tubular y estamos viendo que puede haber una exposición a neurotóxicos, que puede haber sepsis, que puede ser shock, hipotensión, otro tipo de shock, obviamente diferente al hipovolémico, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, ¿qué buscamos ahí? Ecografía para ver obstrucción. Para ver obstrucción. Si Sí hay hay. obstrucción, bueno, pues solucionamos la obstrucción, ¿no es cierto? Ujú. Y si Si no hay no, obstrucción, depende de la historia clínica, física. ¿y qué es lo que nosotros vamos a tener que ir ahí? Buscar. Tal vez hay crisis aórtica, tumores, lisis tumoral, ¿qué más? Hipertensión maligna, Nefropatía de Fox. ¿ya? Y bueno, pues, si no encontramos entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Hacer el H. Prácticamente ya estamos ante un cuadro de tal vez, ya no solamente es una acne, sino es una enfermedad renal Crónica. ¿cierto? Paso, qué largo. Muy Sí. Entonces, para eso nos sirve, ¿no es cierto? Si nosotros estamos sospechando en otra posibilidad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Biopsia. Biopsia renal. Muy bien. Si no, si esto sigue persistiendo, ¿se acuerdan cómo se llamaba ese problema? Una enfermedad renal no especificada. ¿Cierto? Solamente que tenemos que hacer ahí seguimiento. Posiblemente en algún momento va a llegar a una enfermedad renal peor. Entonces, ¿cómo la estaríamos? Miren, nosotros ya tenemos el diagnóstico de nuestra injuria renal aguda. Entonces, ya le hemos puesto volumen, aliviamos la obstrucción, ¿no es cierto? ¿Qué más nosotros tenemos que hacer? Pues, obviamente, si evidenciamos que hay una lesión a nivel renal, ¿qué tenemos que tratar
tratamiento dirigido al problema renal, ¿cierto? Ahora, la estadificación se va a hacer conforme al número de veces que esté elevado la creatinina o el tipo de afección del vaso urinario. ¿Cuántas clases o clasificaciones conocen ustedes de estadificación de la enfermedad de la infuria renal aguda? Cadigo es uno. Luego Cadigo, aquí, sí, está bien. Aquí, rifle. rifle, muy bien. Esos tres. Muy bien. Entonces, ahí. ¿Sí? ¿Cómo es la clasificación de rifle? Riesgo, con las siglas, riesgo, injuria, falla, pérdida. 5 estadios, Ajá. ¿cierto? Y de esos 5 estadios, ¿sí? ¿Qué es lo que están tomando en cuenta como sus criterios para estadificar? Creatinina, Incremento de la creatinina y flujo urinario. es. Si es que la creatinina se ha aumentado 1.5 veces o el filtrado ha descendido mayor al 25% riesgo. Un flujo urinario menor a 0.5 Mililitros por kilogramo hora por 6 horas. 6 horas. ¿Sí? El siguiente es injuria, hay un incremento ya 2 veces, el 2 doble. veces, ¿no es cierto? El flujo Y urinario también un decremento del filtrado glomerular mayor del 50% o un flujo urinario menor de 0.5 mililitros por hora por 12 horas. Si es falla, incremento 3 veces la disminución del filtrado glomerular mayor del 75% o una creatinina mayor o igual a 4 miligramos por decilitro. Y un flujo urinario menor de 0.3 mililitros por kilo por hora por 24 horas o en caso de anuria por 12 horas. ¿Sí? Si hablamos de pérdida, hay una persistencia, ¿no es cierto?, de la falla renal aguda, y esto dice que puede persistir por 4 semanas. Y prácticamente aquí, en el estadio 5, ¿sí? Prácticamente estamos hablando de un estadio de enfermedad renal crónica, ¿sí? ¿Para qué nos sirven estas clasificaciones? El ACI tiene solamente 3 estadios, ¿no es cierto? El ACI. Y acá que nos dice, igual, incremento de similar, ¿no es cierto? 1.5 o mayor a 3.5 miligramos por decilitro o un flujo urinario menor a 0.5 por kilo por hora por 6 horas. O en el estadio 2, aquí 2, donde estamos hablando de una creatinina mayor a 2 veces, ¿no es cierto?, su valor básico. Un flujo urinario menor de 0.5 mililitros por kilo por hora por 12 horas. Y en el estadio 3, un incremento 3 veces de la creatinina o una creatinina mayor o igual a 4 miligramos por decilitro o un flujo urinario menor de 0.3 mililitros por kilo por hora por 24 horas o anuria por 12. ¿Para qué nos sirve todo esto? Ya yo lo estadifiqué a mi paciente. ¿Pero para qué me sirvió eso? Para saber en qué estado está y ver el pronóstico, tal vez. Para tratamiento principalmente. ¿Sí? Por ejemplo, a los de riesgo y estadio 1 yo los voy a dializar. No Tendría sentido, ¿no es claro. cierto? Entonces, ¿qué hago? Corrijo tal vez dosis de medicamentos, ¿no es cierto? Retiro dentro de su terapia o su alimentación las sustancias que pueden resultar nefrotóxicas, ¿sí? Una hidratación adecuada, si no se ha reducido la diuresis, puedo darle furosemida, ¿no es cierto? En un estadio de injuria, ¿dializo? Con estadio 2, ¿dializo? No, todavía. Y en falla, en el estadio 3. Sí, porque hay anuria. Estamos hablando incluso de una anuria de más de 12 horas. Claro, sí se dializa. Ahí nosotros sí tenemos que dializar, indicación. Aquí en injuria y en estadio 2 podría valorar dependiendo del estado del paciente, ¿sí? Y de la patología. Pero en falla y en estadio 3 la indicación es diálisis. ¿Ya? Y acá tenemos, ¿sí?, patrones asociados a las diferentes enfermedades renales. Por ejemplo, si hay hematuria, ¿sí? ¿Hay qué más?
Glóbulos rojos Eritrocitos dismórficos. dismórficos, ¿qué más? Cilindros, sí, de eritrocitos. Ujú. ¿Y qué más? Albúmina. Ujú. Muy bien. Entonces, ¿qué podríamos pensar ahí? Una glomerulonefritis proliferativa. Mire, ¿qué les está diciendo esto? Hematuria con eritrocitos dismórficos. Ujú. Les está diciendo hay cilindros hemáticos. Hay presencia incluso de albuminuria o de proteinuria, que es, ¿no? Ujú, claro. Estamos hablando de una alteración de la función renal que significa incremento de ácidos y oliguria. ¿De qué estamos hablando? Síndrome Síndrome nefrítico. nefrítico, Claro. muy bien, están atentos. Entonces, ¿de acuerdo buscaría una glomerulonefritis proliferativa, un liviano, ¿cierto? Ujú. ¿Sí? A ver, aquí dice, puede haber una ligera albuminuria, ¿sí? Con una Pesadas. mínima o ausencia de hematuria. ¿Qué pensaríamos? Glomerulonefría no proliferativa. ¿Qué pensarían ahí? ¿Diabetes? ¿Una glomerulopatía diabética? ¿Pensarían en una amiloidosis? Claro. Puede ser. Porque hay una albuminuria. ¿Cambios mínimos? También. Sí, muy bien. Si por ejemplo tienen ustedes, a ver, cilindros, pueden ser granulares o epiteliales, ¿sí? Con células epiteliales libres en el examen de orina, ¿qué pensarían? Necrosis tubular. Exacto, puedo pensar yo en un daño tubular o una injuria renal aguda, ¿no es cierto? Claro. Muy bien. Si hay una figuria aislada, Infección. infección y también una enfermedad túbulo Intersticial. ¿sí? Si la función renal está anormal, ¿sí? O tal vez una vía reactiva normal, o tal vez un sedimento que pueda contener células, pero que no hay cilindros, ¿no es cierto? Y no hay proteinuria o es mínima, ¿qué pensarían ustedes? Puede ser Daño una renal prerrenal. agudo. Claro. Acuérdense que a nivel renal no hay casi nada, Ujú. ¿no es cierto? ¿Qué más pensarían? Hipercalcemia. Ya, podría ser. Lisis tumoral pensarían. Claro. ¿Sí? Neuropatía también por cadenas ligeras, También. vasculitis, mieloma, entre otros. ¿Sí? Ujú. ¿Se dan cuenta? Los patrones. Los patrones. Listo. Entonces, como les mencionaba, a todos los pacientes con injuria renal aguda vamos a realizar. No. ¿Qué vamos a ver? Hay criterios, ¿no es cierto? Ujú. ¿Qué vamos a determinar? ¿Es un paciente que requiere urgencia dialítica? ¿Cuáles son los criterios para urgencia dialítica? Sobrecarga hídrica con edema pulmonar. Ya. ¿Qué más? ¿Euremia en qué valores? Más de 200. ¿Qué más? ¿Ah? Acidosis metabólica refractaria al tratamiento. ¿Qué más? Hipercalemia severa. ¿Ah? Ya. Un EKG más, pero ¿por qué alterado? Por una pericarditis urémica. Ujú. ¿Aló? Envenenamiento. Yo lo fueron a ver. Yo lo he ido a ver. Oye, ya, no. ¿Qué más dijimos? Edema agudo de pulmón, Sí. encefalopatía urémica. Ah, sí. Todo lo que Todas esas son causas de urgencia. o urgencias dialíticas. ¿Ya? ¿Qué más nosotros tenemos que tener en cuenta?
Si nosotros hemos identificado y hemos estadiado, ya sea por Cabrigo, por AQI o incluso por rifle a nuestro paciente, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Le vamos a manejar intrahospitalario o le vamos a manejar durante la observación? Lo mandamos a casa. ¿Sí? ¿Quiénes vamos a hospitalizar? Caligo 2, 3 o aquí 1, pero con etiología no clara. Ausencia de posibilidad de una valoración temprana por un nefrólogo o sospecha de una glomerulonefritis, refractariedad al manejo inicial. ¿Se acuerdan que les mencionaba? Nosotros hemos hecho todo lo que corresponde y no mejora, entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Es algo glomerular. ¿Sí? Posiblemente requiera biopsia. ¿Qué más nosotros tenemos que ver? ¿Sí? Es claro el tiempo de inicio de este problema. Una vez que se toma la decisión, hay tres opciones. ¿Cuál es la terapia de reemplazo renal que nosotros tenemos que utilizar? Si, por ejemplo, es un paciente agudo, es un paciente descompensado hemodinámicamente, lo ideal sería darle una hemodiálisis continua. ¿Sí? Y hay diferentes esquemas para este tipo de terapias. Lamentablemente no es la misma que nosotros utilizamos para los pacientes crónicos, que es la diálisis intermitente. ¿Ya? La diálisis intermitente nosotros le dializamos cada cierto tiempo, dejando un día o diario, pero con características de flujos, ¿sí?, diferentes, que incluso pueden llevar a un paciente que esté hemodinámicamente inestable a que se complique la parte hemodinámica. En cambio, la hemodiálisis continua no. La hemodiálisis continua no altera para nada la hemodinamia porque se trabaja con flujos muy bajitos. ¿Ya? Y otra opción que se utiliza más en otros países, acá nosotros en la parte aguda no estamos acostumbrados a utilizar, pero sí se menciona en las guías la diálisis peritoneal. ¿Sí? Dice que van, le colocan el catéter al paciente en emergencia y le empiezan a dializar. Nosotros hasta ahorita no hemos tenido oportunidad con los pacientes adultos, sí con los pacientes pediátricos, pero no con adultos. ¿Ya? En general, la diálisis peritoneal casi no se usa, como decir, puede haber una posible superioridad de manejo continuo versus intermitente. Lo que les estaba mencionando, ¿no es cierto?, con respecto a la parte de la hemodinámica. Obviamente, si vamos a utilizar flujos bajitos en la continua, la diálisis tiene que ser de mayor diálisis. En cuanto a cuándo detener la diálisis, no hay mucha certeza al respecto. Y se propone que cuando el paciente tiene un gasto urinario mayor a 500 mililitros en 24 horas. ¿Sí? Una vez resuelto el manejo, dice, hay que tener en cuenta que identificar y dar tratamiento al cuadro etiológico. Corregir las causas reversibles como la hipovolemia, la obstrucción. Hay que tratar de evitar los nefrotóxicos y determinar la necesidad de terapia de reemplazo renal a largo plazo. Eso es algo también que nosotros tenemos que ver. Lo que les decía hace rato, ¿no? Si el paciente tiene complicaciones o enfermedades de base que están complicando su cuadro, posiblemente el paciente no salga y quede en terapia de reemplazo renal por más tiempo o de por vida. ¿Sí? Al eliminar los nefrotóxicos se incluye ¿qué cosa? Pues a lo posible eliminar los medicamentos nefrotóxicos y siempre ajustar a su filtrado glomerular que le estamos estimando. ¿Sí? Evitar la hipotensión y no realizar estudios de contraste iodados especialmente, ¿no? Y acá hay algo importante con respecto al uso de esta calculadora, ¿no? Kinetic, para que nosotros podamos determinar su filtrado glomerular. Si nosotros lo comparamos, ¿sí?, con respecto a lo que es la creatinina sérica y también el clearance-creatinina, mire, nosotros podemos darnos cuenta que conforme pasa el tiempo, la que es mucho más exacta es la clínica. Aquí está un estudio, por ejemplo.
donde nos indica que efectivamente evaluar el Bookkinetic, la filtración glomerular y también su evolución, ¿no? Y también para el uso de los medicamentos nos da mejores resultados. A ver aquí. Si el paciente está hipovolémico, ¿qué hacemos? Reanimación hídrica. Hidratamos. ¿No es cierto? Ajá. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Cristaloides. Tu preferencia cristal. ¿Sí? ¿Qué cristaloides conocen? Lo fisiológico, el Cloruro de peso sodio de 0.9%. 1%. Muy bien. Obviamente que va a depender de cada paciente y también del estado clínico de cada paciente, ¿no es cierto? Si hay un paciente mientras más hipovolémico, obviamente posiblemente le vamos a tener que dar una reanimación más exhaustiva. ¿Sí? Se hace uso de medidas dinámicas y también en el paciente hipervolémico se da manejo con Antibióticos, furosemida. ¿qué diuréticos? De asa. De asa. Ujú. El uso de refractariedad se dobla la dosis y se considera, puede considerar los tiacidas también, y en caso de no responder o si el gasto urinario no mejora, ¿qué podemos plantear? Trasplante renal. Sí. Nosotros, por ejemplo, no queremos esperar mucho en estos casos, ¿no? Nosotros le damos la furosemida y lo ideal es evaluar. ¿Hay respuesta o no hay respuesta? No responde furosemida, diálisis. Hay otros que desean esperar un poco más y dicen, bueno, póngale bomba de furosemida. No ha respondido en las 12 horas, 18 horas, diálisis. ¿Ya? Y bueno, aquí ¿qué tenemos? Tenemos, miren, 3 estados. La hipovolemia, la euvolemia y la hipervolemia. ¿Qué pasa aquí? Entonces, en la hipovolemia que tenemos, hipotensión, taquicardia, hipoperfusión tisular y Oliguria. ¿sí? Ujú. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Darle cristaloides. Les damos cristaloides, vasopresores, va a depender del estado del paciente, la verdad es que vamos a tener que llevar a un estado de euvolemia. ¿Ya? Si nosotros, por ejemplo, tenemos un paciente con hipervolemia que va a estar hipertenso, edematizado, congestionado e incluso no está respirando bien, no hay una buena ventilación, no hay una buena oxigenación, ¿qué tenemos que hacer? Diuréticos de asa, ¿no es cierto? Muy bien. Y con eso, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Y si no responde, Vasopresor. diálisis. ¿Cierto? Para sacar el agua y llevamos a un estado de euvolemia. ¿Qué electrolitos se alteran? Potasio, calcio, Potasio, calcio y fósforo. fósforo. Muy bien. ¿Qué vamos a tener? Hipercalemia. Ujú. ¿Qué vamos a tener? Hipocalcemia. Hipocalcemia, calcemia. ¿Y qué más? Hiperfosfatemia. Fosfato. ¿Ya? También se dice que puedes ver hipomagnesemia, pero siempre hay que tener cuidado para no llegar a la hipermagnesemia. ¿Sí? Puede haber también la hiperglicemia, si es que nosotros tenemos que tener en cuenta ahí, ¿ya? El manejo de la lisis tumoral. Y del ácido base ya mencionaron ustedes la acidosis metabólica y requiere terapia de reemplazo renal si se asocia a hipervolemia y el pH es menos de 7.1 con refractariedad al manejo. El resto se maneja con bicarbonato cuidando el pH sea menor de 7.1. ¿Sí? ¿Por qué dice terapia de reemplazo renal si se asocia a hipervolemia directamente? Sin esperar que sea severo, ¿sí? ¿No es cierto? Menor de 7.1 o que sea refractario. ¿Cómo corregirían la acidosis metabólica? Con bicarbonato. ¿Cómo le ponen el bicarbonato? ¿Ya? La reposición del bicarbonato y ya, muy bien. ¿Y cómo lo pasas?
pero endovenoso. ¿Y qué haces al poner esos 2, 3 bolos? ¿Qué estás haciendo con eso? Corrección de... ¿Qué van a generar? Como bueno, porque no se trata de que ya le puse 2, 3 bolos y ahí quedó, ¿no es cierto? Controlar el ¿Qué van a generar? alcalosis metabólica. Alcalosis. No, ¿Qué van a generar? ¿Mayor incremento de qué? de, ¿De qué? ¿De la de la bulimia. de la bulimia? En estos casos, cuando hay hipervolemia, no te vas a arriesgar, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, cuidado con la hipocalcemia y la hipernatremia, ¿sí? Con el uso de los bicarbonatos. Eso. Alcalosis metabólica, rara, pero suele resolverse con administración de la solución salina, ¿cierto? Ahora, hagamos una cosa. ¿La alcalosis metabólica va a ir a diálisis? La alcalosis. La alcalosis, no. Ácido. La alcalosis. ¿Cómo va a ser la nutrición de sus pacientes con Atkins o con infuria renal aguda? En estos casos, nosotros tenemos que cuidar bastante lo que es la nutrición en los pacientes. Muchos de esos pacientes están intubados, están recibiendo incluso nutrición parenteral, ¿no es cierto? Tienen muchas complicaciones que no van a permitir un adecuado aporte nutricional, ¿sí? Incluso estos pacientes están en un estado de hipercatabolismo. ¿Sí saben qué es hipercatabolismo? ¿Qué es el catabolismo? Destrucción celular, catabolismo. O sea, Y cuando hablamos de hipercatabolismo, entonces, hiperdestrucción. está incrementado. Entonces es como que prácticamente lo que está haciendo es consumiéndose, ¿no es cierto? Esa persona se está consumiendo. Entonces, si esa persona se está consumiendo, ¿qué tenemos que hacer? Mejorar el aporte, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué más tenemos que ver? Área de restricción hídrica, sodio, potasio y fósforo, ¿ya? Y aquí sí, las proteínas, como les mencionaba, son elevadas porque hay una especie de autodestrucción. Entonces tenemos que tratar de reponerle a la máxima expresión, ¿ya? Con respecto a la uremia, hay que valorar siempre las posibilidades de síntomas asociados, descartar que no sea debido a otras causas y prevenir la coagulopatía por la uremia. ¿Qué tipo de coagulopatía se da en la uremia? La urea va a afectar la vida media de los hematíes, ¿sí? ¿Cómo los afecta? Va a afectar la actividad de las proteínas y la coagulación. ¿Y cómo se traduce eso? ¿Trombos o sangrado? Sangrado. Y miren, nosotros vamos a poner un catéter para diálisis, hay que tratar de evitar los clavos. ¿Sí? ¿Por qué? Por el riesgo de estenosis central. Nuestros pacientes vienen irritados con la cantidad de pacientes con estenosis central. Entonces, tenemos que tratar de evitar, y más aún si es un paciente agudo, que no va a quedar en diálisis, ¿no es cierto? Siempre monitorizar por sepsis, por disfunción inmune inherente a la lesión renal aguda. Acá, ¿eso para qué nos sirve? Nos sirve para ver, voy a tratar de conseguirlo porque creo que conforme
conforme los paso a PDF y luego a PowerPoint un poco que se alteran, ¿no? Entonces voy a tratar de pasarles mejor así nada más en Imagen. PowerPoint para que Ah. se vea muchísimo mejor, ¿ya? Entonces, si nosotros por ejemplo acá tenemos Alto riesgo de vial, ¿cierto? injuria. Y nosotros acá entonces, ¿qué tenemos que hacer? Descontinúa Obviamente, si hay nefrotóxicos. un agente nefrotóxico que le estamos dejando, hay Descontinuar. que descontinuar. ¿Qué más tenemos que ver? Suplementar el volumen, estado de ¿Cómo está sobriedad. la volemia y también la presión? La presión, ¿no es cierto? Ujú. ¿Qué más? Hay que monitorizar, obviamente, la hemodinamia. ¿Qué más? Creatinina, flujo urinario, hiperglicemia, ¿no es cierto? Considerar Hipercalemia, ¿qué más? radiocontrastes. No dar radiocontrastes. Procedimientos de radiocontrastes. Exacto, evitar los procedimientos contrastados, los radiocontrastes, ¿no es cierto? Entonces, nosotros de esa manera vamos a poder manejar. ¿Y en qué momento nosotros podemos decir que este paciente está en alto riesgo? Por antecedentes. ¿Mm? Tal vez es un paciente que tiene ya una enfermedad renal de base, ¿no es cierto? O que es un paciente diabético, que tiene comorbilidades, y yo le estoy dando tratamiento nefrotóxico, como cura, ¿no es cierto? Entonces, ese paciente yo tengo que tener cuidado. Si estamos en un estadio de aquí, ¿qué más tenemos que hacer adicionalmente a lo que estamos mencionando? Diagnósticos no invasivos. Sí, nada de estudios diagnósticos invasivos. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que ver? En el estadio 3, en el estadio 2, Verificar los cambios de la claro, dosis. tengo que dosificar de acuerdo a su filtración glomerular. ¿Qué más? Terapia de reemplazo. Terapia de reemplazo renal, considerar, ojo, ¿ah? A considerar. O considerar incluso el manejo en uso. ¿Ya? ¿Y si en el estadio 3? Evitar los catéteres subclavios. ¿Ya? Nosotros vamos a ver a nuestro paciente a diálisis de UCI, por ejemplo, ¿ya? Y tiene catéter acá, subclavio, catéter subclavio. ¿Dónde ponemos el catéter para diálisis? ¿Dónde se imaginan ustedes? ¿Ah? Para diálisis. Catéter para diálisis. Laboral. ¿Se imaginan los riesgos a los que sometemos a nuestros pacientes? Entonces, si acá hay algún intensivista, por favor, subclavios, al menos si es un paciente que están viendo el riesgo, traten de evitarlo. Amor. Pronóstico. Lo usual es que la lesión renal aguda se resuelve en ¿cuánto? 7 días. 7 días. Si a las 72 horas no hay mejoría de la función renal, debemos tratar de ir estudiando otras posibilidades y tratar de reenfocar nuestro tratamiento. ¿Sí? A largo plazo, los pacientes tienen mayor riesgo de Hipertensión arterial. hipertensión, enfermedad cardiovascular y mortalidad a corto y largo plazo. Se ha visto también utilidad de la prevención no solo, dice, sino también con adecuada hidratación y manejo de nefrotóxicos y con los biomarcadores. Lo que vamos también de los estudios, ¿no es cierto? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Quería preguntar algo. ¿Ala? ¿No? Una pregunta. ¿Ya? Claro, nos va a ayudar. Aunque como les mencionaba, nuestra rutina, sí, lo podemos utilizar. Claro que sí. ¿Qué quería preguntar? Y es más, ¿no? Si es que nosotros no tenemos otras opciones, podemos utilizarlo. Nos va a ser bastante útil, pero no es el útil. Es mucho más práctico el uso de la creatinina urea, especialmente en los hospitales como el nuestro. Pues si estás en otros escenarios, obviamente tienes que hacer uso de todo lo que se te presenta.
¿Qué más? ¿Alguna pregunta más? Como factores de riesgo adicionales, ya hemos visto bueno, diabetes, ¿qué más vimos? Está dentro, bueno, el doctor Neto también mencionó en la exposición, una exposición que tuvo de nefropatía diabética, el bajo peso al nacer y los prematuros. Ya, eso es para enfermedad de la crónica. Ah, ya, ya. Ya, porque algo así entendí, y era porque el número de glomérulos no era obviamente... Claro, porque no se han desarrollado, porque durante el tiempo ustedes, fetal, ustedes han ido desarrollándose, no todos los órganos están desarrollándose de acuerdo al tiempo que ustedes llevan de gestación, ¿sí? Y los riñones son uno de los últimos en desarrollarse, ¿ya? Y obviamente la parte funcional, pues son las nefronas, los glomérulos. Y obviamente, como mencionamos al inicio de la clase, la cantidad de glomérulos, ¿sí? Obviamente que sí es favorable si es que presentas alguna lesión renal, ¿no es cierto? A menor número de nefronas, que tengas una lesión, obviamente Menor reserva y... menor posibilidad de una adecuada recuperación. ¿Sí? Ah, ya, ya. La enfermedad renal crónica es prácticamente una injuria renal aguda, posiblemente que